Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título y en la foto de este video, les voy a estar enseñando algunos trucos de confección de ropa interior. Estos no son trucos que yo me haya tenido guardada y que apenas se los esté revelando, al contrario, son cosas que les he dicho a lo largo de varios videos de ropa interior donde les comparto técnicas diferentes, y quise recopilar los mejores en este video para que si tú tienes un emprendimiento de ropa interior o quieres empezar con un emprendimiento de ropa interior, tengas como esa recopilación de cosas que siento que hacen que una prenda hecha en casa se vea mucho más profesional, que quede mucho más al nivel de lo que encontrarías en un almacén de ropa. Creí importante hacerles este video porque muchas veces me escriben de que, oye, no tengo una fileteadora, puedo hacer ropa interior con mi máquina familiar, oye, no tengo esta puntada pero tengo esta otra, igual me sirve. La respuesta es sí, nosotros podemos hacer ropa interior, y ropa interior muy variada, utilizando solo las puntadas de nuestra máquina familiar, como la de zigzag, el zigzag de 3 puntos o la elástica triple, o ayudándonos de la aguja gemela. Hay diferentes opciones para coser ropa interior, pero realmente te aconsejo que si tú quieres hacer ropa interior para vender, trates de mejorar mucho más los acabados de lo que estás haciendo, porque esto eleva la calidad del producto, o al menos eleva la percepción que tienen otras personas de esta ropa interior, y te puede generar un ingreso mucho mayor. Entre más alta sea la calidad de confección, más vas a poder cobrar por lo que estás haciendo. Así que para no hacer esta introducción más larga, vamos a empezar de una vez con este video. Mi primer truco o consejo para darle un mejor acabado a nuestra ropa interior es definitivamente el prensatelas de doble arrastre. Me lo han visto creo que en todos los tutoriales de ropa interior. Este prensatelas se utiliza principalmente para coser telas muy gruesas o para hacer patchwork. En este caso a mí me resulta muy útil para hacer las puntadas de zigzag que simulan una puntada de presilla. Cuando hacemos este tipo de puntadas normalmente ya son varias capas de tela y por lo general se suele trabar la tela debajo del pie de la máquina, así que este prensatelas ayuda bastante a que esto no pase y pues la costura nos queda muchísimo mejor. Este es un ejemplo de cómo queda la costura y como pudieron ver fue bastante fácil realizarla. Truco número 2. Otra función para la cual nos sirve el prensatelas de doble arrastre es para pespuntar aquellas costuras un poco gruesas. En ropa interior, como manejamos tejido de punto, es muy fácil que si se nos va la mano con la presión de la máquina nos quede la tela estirada y la costura se ve fea y de mala calidad. Este prensatelas ayuda bastante a que esto no pase y en general hace que la costura sea mucho más sencilla. También me gusta mucho para hacer los ruedos en ropa deportiva o camisetas y ese estilo, precisamente por lo mismo, porque evita que la costura quede muy estirada y esto mejora la apariencia general de nuestra prenda. Como pueden ver, es bastante sencillo pasar la costura, queda parejo, no se traba la máquina y sin duda tiene un acabado bastante profesional. El truco o consejo número 3 es dejar la unión de los sesgos en ropa interior, en especial en los panties, en la parte de abajo. Antes yo solía coser primero el refuerzo y luego le dejaba la unión del sesgo a los costados de cada panty. Con el tiempo y la práctica me di cuenta que la apariencia de la prenda queda mucho mejor cuando dejamos esa unión en la parte de abajo y no en los costados, hace que se vea mucho más pulido y aparte es mucho más fácil de coser. Y como pueden ver queda bastante pulido, la costura casi no se nota en esa parte de la prenda. Les voy a dejar una imagen de otro ejemplo cuando lo dejaba en la parte de los costados para que puedan apreciar la diferencia. El siguiente truco es uno que descubrí muy recientemente y es el de coser los elásticos en la fileteadora. Normalmente los elásticos en producciones industriales se cosen en una recubridora o un collarín en la mayoría de los casos. Cuando los cosía en máquina familiar me quedaban un poco estirados por la naturaleza de este insumo y también por la naturaleza de la tela. Cosiéndolo directamente en la fileteadora siento que primero el proceso es mucho más fácil. Segundo, la costura queda perfecta e impecable y ya no tengo el problema de que la costura o la tela quede con esas ondas de que se estiró demasiado al coser. Así es como se ve este resultado y como pueden ver es bastante sencillo y queda muy pulido. Esta técnica la he estado utilizando en todos los proyectos de ropa interior que he hecho últimamente.
Truco número 5. Este truco es uno que también he aplicado recientemente y es el de dejar los hilos de la fileteadora más largos y después pespuntarlos hacia adentro con el prensatelas de doble arrastre. Antes me pasaba que con el uso la puntada de la fileteadora se me deshacía porque no la remataba bien, pero ahora simplemente dejo los hilos largos, los doblo hacia adentro y luego paso un remate, ya sea con una puntada de zigzag o con la puntada recta, dependiendo de la parte de la prenda que esté cosiendo, y ya haciendo ese paso extra me queda mucho mejor y no he tenido ningún inconveniente con que se desbaraten las costuras de la fileteadora. Este sin duda es uno de mis hallazgos favoritos y es el prensatelas con guía para coser sesgo elástico. Ya se los he mostrado un montón de veces, pero aquí se los vuelvo a repetir. De verdad, si tú quieres vender ropa interior y la estás haciendo en una máquina familiar, te recomiendo mucho este tipo de guías porque el acabado que deja es impecable. De verdad que no he encontrado nada mejor que este acabado, aparte que te facilita mucho el proceso de confección de este tipo de insumos en cualquier tipo de prenda. Otro gran consejo que te puedo dar si tú quieres vender ropa interior es el de planchar todas tus costuras una vez termines de confeccionar la prenda. Esto eleva la calidad del producto porque nos ayuda a aplanar algunas ondas que pueden quedar, porque ya saben, las telas de ropa interior tienden a estirarse un poco mientras cosemos, así que esto ayuda a que se vean más planitas y sin duda es un paso muy importante antes de entregar el producto o antes de tomar las fotos para montar en tu catálogo o en tu página de Instagram. El siguiente consejo es uno muy importante, en especial si estás utilizando tu máquina familiar, y es el de coser con el hilo nylon, hilaza, hilo de seda o hilo de fileteadora en el carretel de la bobina. En el video sobre cómo coser tejido de punto con máquina familiar les explico un poco más a detalle los dos tipos de hilo que existen para coser. Aquí les muestro nuevamente la diferencia. Como ven, el hilo nylon es mucho más elástico, es como más poroso entre comillas, lo que le permite una mayor elongación que el hilo de poliéster no tiene. Como pueden ver, aquí tengo un trozo de tela que cosí únicamente con hilo de poliéster y por más cuidadosos que seamos, al final la costura termina cediendo y esta se rompe. Al contrario de cuando cosemos con el hilo nylon en el carretel de la bobina y utilizamos una puntada que no sea la puntada recta y una tensión del hilo adecuada según el peso de la tela que estés manejando, esta costura resiste mucho más al estirarse y esta no se revienta. El siguiente truco es especialmente para máquinas familiares y tejidos de punto y es no empezar nuestras costuras en el borde de la tela. Procuro siempre empezar la costura ya sea un par de centímetros después del borde o a la mitad del recorrido y luego sí, cuando termino esa costura me devuelvo al punto donde inicié y vuelvo a pasar otra costura en sentido contrario. Esto ayuda bastante a que no se nos atore la tela en los pies de la máquina. Muchos me escriben de que cuando empiezan a coser se les hunde la tela y se les atora debajo del pie. Este truco funciona bastante bien para evitar que esto nos pase, aunque si nos toma un poquitico más de tiempo, nos alivia varios dolores de cabeza. Tengan presente que las licras de poliéster son las telas que más problemas ponen con este tipo de costura en particular. Al final, como ven, la costura queda bastante bien, estira perfecto y no se nota dónde empezamos y terminamos una costura. Este último truco no es tanto de confección, sino más de prestar atención cuando estemos comprando insumos, en especial insumos de colores claritos, como es el caso de este color blanco, y es que hay veces en que los insumos vienen sucios desde la fábrica o desde el almacén. En este caso les bajé un poquito la luz de la cámara para que puedan apreciar mejor. Este elástico no me di cuenta, estaba distraída cuando lo compré y vean todo lo sucio que vino con unas manchas amarillas, seguramente de polvo o de que estaba mal guardado en la bodega. Así que tengan esto muy presente, fíjense de que les vendan los insumos limpios porque muchas veces estas manchas no salen por más de que las lavemos.
Y estos fueron mis 10 trucos / consejos o procesos de producción que siento que les va a ayudar muchísimo a ustedes para que emprendan desde sus casas. Ya saben, algunos los podemos utilizar con la máquina familiar, en otros casos siento que vale muchísimo la pena utilizar una fileteadora. Obviamente si tú no cuentas con una fileteadora puedes utilizar tu máquina familiar, pero si de verdad quieres avanzar en esto de vender ropa interior o de hacerla tú para que alguien más las venda, sí te recomiendo en un futuro invertir en esta máquina, porque créeme que te va a facilitar mucho los procesos y va a elevar mucho la calidad o la apariencia de tu producto final. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y si les gustaría que hablara un poco más de estos temas, no tanto puntualmente de aprender a coser, sino más de confección enfocada en emprendimiento y en emprendimiento desde sus casas. Es un tema que de verdad me encantaría leer en los comentarios de abajo si tienen alguna sugerencia o de cosas que quieran ir sabiendo para poder desarrollar mejor sus negocios. Todos los tutoriales de confección que viste a lo largo de este video los voy a estar dejando enlazados en la descripción de abajo, o también puedes ir a ver mi lista de reproducción de lencería. Recuerda que todos estos moldes que yo te doy son únicamente para uso personal, para hacer prendas para ti o para tu familia. Si quieres vender te recomiendo mucho ver mis nuevos combos de emprendimiento. Son combos de moldes comerciales a un precio mucho menor de lo que pagarías comprando cada molde por separado. Además te recuerdo que estas licencias comerciales son bastante económicas a comparación de lo que encuentras en otros sitios de internet, y es una excelente forma de apoyar mi trabajo y de empezar con pie derecho tu emprendimiento. Y no te olvides de darle like a este video para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Además, si quieres seguir aprendiendo sobre confección conmigo, asegúrate de suscribirte en el botón que hay aquí abajo que dice suscribirse y de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Este ya es el último video del mes de marzo y el mes de abril lo voy a estar dedicando para contenido exclusivo para madres, así que espero que no se lo pierdan. Mientras que esperan al video del siguiente viernes, les recomiendo ver mi lista de reproducción de tutoriales de ropa interior, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.